No, muchas gracias por invitarme. Tonatiuh es la mente maestra detrás de toda la producción de esto, es quien nos está acercando pues los elementos como y facilitando las redes sociales de Agronauta, las entrevistas con el podcast, darle seguimiento a todas estas conferencias, ¿no? Porque no se trata de pues darles la probadita de 30 minutos, es que en un espacio un poquito más abierto, pues podamos ahondar de esas preguntas que ustedes están haciendo aquí en comentarios y todo el show. Entonces, pues adelante, Tonatiuh, platícanos de qué nos vas a decir un poquito. Bueno, pues primero, pues, Víctor, ya es la segunda vez que soy su partner en este tema de la presentación. Me parece muy interesante cómo lo hemos venido desarrollando. Tú me dices si se ve bien, Vic, porque creo que tengo aquí un tema con la presentación. A ver, ahí está. Sí, ahí se ve. Acá, ¿ya lo ves bien ahí? Sí. Ok, bueno. El tema que me dijo Vic que desarrolláramos, bueno, ¿no es cierto? Agroingeniería digital, conectando cultivos con Internet de las Cosas. Bueno, yo aparte de hacer el podcast Agronauta, que es el que tengo acá, tenemos un podcast que tenemos 4 años, con nosotros empezamos a trabajar sensores hace 4 años, nos dimos cuenta que nadie nos conocía, entonces se nos ocurrió hacer un podcast que orientamos a agricultura, tecnología y sustentabilidad, y pues ya llegamos a bastante público, y que mucha gente ya nos reconoce, y principalmente lo ocupamos para enseñar tecnología, aunque ahorita estamos viendo el cambio tecnológico, y se oye muy raro que lo diga. Cuando empezamos el podcast, nosotros metimos el término sustentabilidad dentro de los temas de Agronauta y tecnología, que eran las dos cosas aplicadas a la agricultura. Ahora es pan de todos los días y todo el mundo lo ve utilizando. Parece ser que pues lo que predijimos hace 4 años iba a pasar. Hasta nos quedaba viendo medio raro cuando decíamos el tema, ¿no? Pueden entrar a la página web de agronauta.io, ahí van a ver todos los episodios. Ya llevamos más o menos como 222 episodios en 4 años, pero bueno. Y principalmente hemos trabajado varios temas económicos, sociales, pero la parte que les voy a platicar hoy es la parte de la tecnología. Perdón, a mí me da mucha, bueno, me gusta mucho pensarlo. Yo más que todo me dedico a agricultura tecnológica bajo invernadero y bajo producción, bajo pues lo que sería protegido, o sea que sería macrotúnel, viveros, y ahorita tengo una relación grande estoy empezando a trabajar con aguacate, que ha sido bastante interesante lo que les voy a enseñar el día de hoy, y agave yo no he trabajado por esta vía, poniendo sensores, aunque hay gente que ya lo está siguiendo, creo que es un poco arriesgado todavía verlo, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo más adelante, ¿no? En general, yo creo que estamos en la agricultura 4.0. A mí, mucha gente me critica, pero a mí se me hace que la agricultura debe de pensarse como 5.0. Inclusive Héctor, que es mi partner del podcast, me dice que no es cierto. Pero bueno, en general digo, la agricultura 4.0 nace de la industria 4.0, que es el Internet de las Cosas, la conectividad y todo este tema que hemos platicando. ¿Qué beneficios ha traído? Pues menos personal, más conocimiento, máquinas, programando máquinas, más eficiencia, menos recursos. Pero yo creo que como efecto y como política, me suena más, o me va a pasar un poquito más hacia lo que es la agricultura 5.0. Como vemos aquí, por ejemplo, es intuición de datos, empezamos a verlo ya, pero la agricultura 5.0 ya lo aplica directamente a lo que es la agricultura. Ajá. El Big Data, los sensores, automatización y robótica, sostenibilidad y trazabilidad, o sea, un agro automatizado y más inteligente. Se me hace más lógico con lo que hemos venido estado haciendo, porque no son, bueno, que son procesos industriales, principalmente son orientados a la parte biológica, a la parte sustentable. Ajá. Y esa parte es muy importante que la tengamos en cuenta, ¿no? En general, seguimos con el siguiente. El término Internet de las Cosas, híjole, increíble ahorita que se están haciendo cosas muy interesantes y diferentes hablando de Internet de las Cosas. Ya esto a nivel, casas, que es otra parte del negocio, es lo que hacemos, aparte de automatización, domótica y todo esto, es increíble a los niveles que está llegando y se ha abaratado mucho. Se ha abaratado mucho la automatización, la sensorización, y parece que en el agro no, es una cosa que me da mucha curiosidad, porque en el agro se siguen teniendo empresas que tienen sensores que son carísimos y tecnologías propias y fragmentación en lo mismo,
O sea, que eso sería un poco en contra de lo que es la ideología de IoT, todos conectados para poder obtener datos. O sea, obtener datos es la parte más importante. A mí se me hace importante que lo tengamos y empezar a crear grupos de desarrollo de información, poder intercambiarlo. Uh-huh. ¿Qué objetivos tenemos en el agro? Ahorro de recursos hídricos, ahorro de insumos agrícolas, evitar pérdidas por plaga o enfermedad y ahorro económico. Eso es principalmente lo que estamos buscando. Aquí, los sensores juegan un papel importante y de ahí de su importancia de digitalización, ¿no? Y a mí me queda muy claro, y creo que es una parte de que me he puesto mucho a investigar últimamente, cómo seleccionar los sensores. O sea, los sensores muchas veces, si por ejemplo en los cultivos y tenemos no sé, un agave, lo ponemos abajo del agave y no vemos la parte de la rizósfera, la parte donde se está haciendo el intercambio de nutrientes de la planta. Si tenemos un árbol muy grande y lo ponemos en la zona de la copa interna, no vamos a poder captar toda la información que requerimos. De aquí donde viene la primera arte de los sensores, yo le llamo así, arte de saber colocar un sensor para saber medir. Y me explico, porque hay muchas veces que colocamos sensores que no nos están midiendo bien o que miden una cosa que no esperábamos. Y a veces me ha pasado que algunos productores dicen, es que el sensor que pusiste está mal. ¿Cómo que está mal? Sí, porque está midiendo muy alto la conductividad y cae mucho, pero es un sustrato de fibra de coco que tira todo. Y hay algunos sensores que tienen un nivel promedio de medición y hacen una media de 12 horas, o sea, de 5 minutos, 10 minutos, media hora, y te dan un dato promedio, pero no te dan el detalle de exactamente cómo se mueve el sustrato, ¿no? Ahora bien, yo digo aquí, lo primero que tenemos que saber es qué preguntas clave debemos saber para medir con un sensor en el agro. ¿Qué quiero medir? Pues quiero medir humedad, temperatura, conductividad, CO2. ¿Dónde lo voy a usar? Si en suelo, si en ambiente, en agua, sustrato, campo abierto, invernadero, el vivero, o simplemente lo voy a llevar en un momento al campo, etcétera. ¿Qué es lo que quiero hacer, no? ¿Cómo se conecta? Todo esto es todo un tema. Hay tecnologías, perdón, aquí me pasé por una, perdón. Wi-Fi, LoRaWAN, Bluetooth, 4G, almacenamiento local. Hay unos sensores manuales que yo los coloco y me toman los datos de todos lados, luego me los puedo georreferenciar. O sea, hay de mucho. Y de ahí depende la palabra creo que más importante de la selección de sensores es ¿cómo se conecta? Bueno, perdón, ¿cuál es el retorno y presupuesto que tengo? Y elegir el sensor correcto hace la diferencia en eficiencias y rentabilidad. A mí me ha tocado ver empresas que vas y ay, quiero ver tus sensores, voy a verlos, y me dices que tengo otros sensores, y te ven un cuarto y tienen 5 modelos diferentes. Es que estos no me sirvieron por esto, estos no me sirvieron por aquello, etcétera. Y yo, pues lo más probable es que los sensores que yo te venda vayan a acabar en el mismo cuarto. Y 90% de las veces sucede. O sea, no tienen, el sensor no, ahora sí como dicen, no es la flecha, es el indio, la persona que lo entreviste y que lo utilice. Y hay sensores muy buenos y que son mal utilizados, y hay sensores muy malos que le sacan mucho provecho. O sea, es encontrar. Y aquí es donde viene saber qué queremos medir, por ejemplo, en suelo y sustrato, humedad, temperatura. A mí, por ejemplo, se me hace, hay sensores que te vienen hasta nutriente específico. Sí está bien, sí funciona. Mucha gente me dice, quiero un sensor NPK. Ok, está bien. Lo que cuesta calibrarlo es realmente más complicado que si fueras a mandar a alguien que lo hiciera. Ajá. Entonces, no, que pues medir un sensor de pH en suelo. Sí está bien, pero ¿cada cuánto mides el pH en suelo? No, pues una vez a la semana. Entonces, ¿para qué quieres un sensor? Si lo midieras diario, te lo paso, pero no es necesario. O sea ¿qué es lo que necesitas? En clima, pues por ejemplo, si saber la temperatura, la humedad en todo momento sería muy bueno. Aquí, en cambio, en el agua de riego sí requiero saber conductividad, concentración de sus nutrientes, requiero saber, pues a lo mejor estudio específico. Por ejemplo, en el tema de acuaponia, los nitritos y nitratos son bien importantes para poder ver el cultivo de los peces. Eso sí lo justifica. Iluminación y fotoperiodo pueden ser sensores muy sencillos o sensores muy complejos, o sea, sensores realmente que pueden ir hasta cuestiones nucleares, ¿no? Y el estado fisiológico de las plantas. Hay sensores tan complejos que te pueden medir hasta la cantidad de cuando se ve cuando la planta se está estresando.
Está la cámara, por ejemplo, uno de los productos que yo tengo es una cámara que te mide si la planta está estresada o no. La cámara estomática, cuando una planta abre los estomas, y te dice exactamente cuántos tiempo vieron los estomas, cómo lo están abriendo, y pues eso es oro molido para la gente que tiene un invernadero, porque puedes favorecer a tu planta. ¿Eh? Y por ejemplo, plagas y enfermedades puedes identificar, y muchas veces los sensores pueden identificar por las condiciones atmosféricas, por las condiciones que se dan para que una plaga pueda favorecer y prever que estuviste en esa área de riesgo. Por ejemplo, que haya rocío sobre la planta. Eso puede ser muy importante, que te pueda ayudar para que la planta funcione, ¿no? Para identificar que hay un problema, ¿no? Y yo creo que aquí voy a poner, esta me parece muy importante, la clave de los sensores en la ciencia de datos. O sea, realmente estamos buscando que los sensores se conviertan en algo que estamos buscando, y no necesitamos medir 20,000 cosas. Aquí la, 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 la regla del juego se llama correlación. Esto es que si yo mida temperatura, humedad y lo pueda, conductividad eléctrica, los pueda correlacionar con los datos que tengo y sobre las variables y fotografías y metadatos sobre todo. Metadatos son muy importantes en los sensores, dónde lo puse, a qué altura, cómo está, y que yo lo pueda relacionar, por ejemplo, si ese día hubo una aplicación de algún agroquímico, algún bioestimulante, alguna bacteria, o hubo, por ejemplo, un cambio de viento, hubo radiación excesiva, o, por ejemplo, ese día cosechamos, ese día hubo raleo, que yo pueda anotar todo eso, los datos, y hacer una correlación para ver cómo se comporta mi cultivo. Y pues bueno, aquí vamos a ver, yo digo, en este paso, cualquier proyecto de sensores y digitalización, bueno, cualquier implementación de sensores y digitación debe tratarse como un proyecto. Eso de vender sensores de puerta en puerta como si fueran pan caliente o zapatos nuevos, no funciona, porque normalmente pasa lo que les digo, que los vendes y se crea una estrategia. Debes de identificar qué etapas lo vas a utilizar, ¿no? Y tiene que estar bien definido qué quieres hacer, qué costos, qué es lo que estás buscando. A lo mejor no es tan complejo, pero sí es muy importante que se haga, ¿no? ¿Qué inversión requieres? ¿Cuál es el proceso de mejora continua que tienes que hacer? Ahorita que estamos hablando de temas de Lean, se va a ser muy importante. En impacto a largo plazo. O sea, que puedes identificar todo esto, y obviamente yo digo que esta parte es importante. Los sensores, digitación por sensores, es un proyecto de innovación. Ajá. Aquí identificar bien qué quiero medir, cómo lo quiero resolver, cómo se hace, cuáles son las condiciones del cultivo, qué tipo de riego uso, o sea, tener toda la información disponible, y ahorita vamos a ver para qué. Ajá. A lo mejor sí soy un poquito, se me vi. ¿Cuál es la inversión que voy a tener? Costo-beneficio, ¿cuál es mi presupuesto? ¿Cuánto dinero puedo ahorrar en agua y fertilizante? Puedes identificar en cuánto tiempo recuperas la inversión de los sensores. Muchas veces la regla, nosotros decimos que es mínimo, el primer año aumenta tu productividad mínimo un 20%, o la inversión no fue correcta en tema de digitalización por medio de sensores, ¿no? Y aquí importante, por ejemplo, hacer una prueba piloto antes de expandirlo, eso es muy bueno, para poder identificar datos, empezar a hablar el idioma que se requiere para esto. Hay mucha tecnología al respecto. Escalar más hectáreas, puedo conectar mis sensores con sistemas de riego y automatizado. Sí está muy bien, se puede, ahorita platicaba Ricardo, pues antes de mí, me platicaba que se puede automatizar. Sí está muy interesante. Y aquí, por ejemplo, tener muy en cuenta qué es lo que vemos en un componente de sensores. Oh, perdón, que se me fue. Un componente de sensores, qué tipo de digitalización voy a hacer, etcétera, y tener bien conscientes de que debemos tener acceso a los datos. Ajá. Puede ser por red de datos locales, que tengamos Wi-Fi en el sitio, que tengamos un Starlink y lo podemos utilizar. Ajá. Una red celular, una red satelital, y que podamos, por ejemplo, es bien importante saber dónde vamos a visualizar esos datos, la importancia del dato, a dónde va, porque lo podemos tener en el celular y dárselo a nuestro grower, lo tenga yo en la oficina, puedo crear un tablero, un Power BI, por ejemplo, para identificar cómo va esa tendencia, definir KPIs, o sea, factores clave para mi producción, y áreas de riesgo, alertas, todo esto yo pueda manejarlo, ¿no? Ajá, ajá. Y por ejemplo, aquí es colocar bien los sensores y tener una base para poder tener, y puedo llevar una red celular. Aquí están todos los sensores que les voy a enseñar ahorita.
que así trabajan, ocupando la red celular, que es lo mejor, pero el problema que tenemos aquí en México es que no todos lados hay celular. Ajá. Ajá. Y la otra parte importante, los modelos, por ejemplo, aquí vemos un modelo en el cual estamos aplicando, viendo cómo está la iluminación dentro del invernadero, qué es lo que yo me esperaría que deba tener y en dónde está la luz que yo recibo, cuánta luz recibe mi cultivo, ajá, y poder identificar este modelo para que yo lo pueda meter a un sistema pues, para analizarlo, ya sea propio, ahorita vemos el siguiente dato. Visualizar los datos, que es muy importante, saber qué está pasando. Por ejemplo, este es un tablero muy simple de cómo se va moviendo. Ese es un cultivo de tomate. Aquí se ve el fertirriego. En general eran 13 pulsos diarios y saben a qué horas empieza, a qué horas termina, y temperatura, humedad y electroconductividad en cada momento. Se ve bastante bien. Y esto le sirve al grower para saber que se está actuando bien y que está regando en tiempo, que estamos regando a lo que es lo que la planta necesita. Ha habido casos, obtienes muchos datos, estos, imagínense, a veces son datos, un dato cada 3 minutos, durante una semana, un mes, etcétera, y aparte con los datos que tú tengas de metadatos que puedas meter o de otros tipos de sistemas, pues se crea todo un ecosistema de información muy, muy interesante, ¿no? Y que puedas analizar todos estos datos se convierte en algo que dicen muchos que en el futuro el agricultor va a estar más pegado a un monitor casi el 60% del tiempo que lo que está en campo. Uh-huh. Y en un futuro, tenemos un episodio por ahí en Aeronauta que se habla de cómo será el agricultor del futuro, y es muy importante ver que vamos a tener una digitalización y los sistemas van a ser como servicio. O sea, ya ni el suelo va a ser mío, yo voy a ser dueño del negocio. Ajá, ajá. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de un cultivo en el cual estaban haciendo riego. El modelo era que, más o menos el modelo de riego era, esperamos una hora que amanece, sale el sol, en una hora tiene que subir a capacidad de campo, lo mantenemos, ajá, y 2 horas antes de que termine el proceso, ajá, lo vamos a cerrar. Se cierra, se termina el riego para que vuelva a regresar al límite superior. Es más o menos el 10% de la capacidad de campo. Se mantiene este riego todos los días y nos dimos cuenta que en un proceso esto no se cumplía. Uh-huh. Y esto hacía que las plantas estuvieran más regadas en un parte de un sector. Uh-huh. Por ejemplo, y luego otro tema que nos dimos cuenta es que empezaban a regar tarde. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero empezaban a regar casi a mediodía. Y terminaban de dar el último pulso de riego muy tarde. ¿Eh? Más o menos, pero nos damos cuenta, estaban desperdiciando el 30% del fertilizante y el agua que estaban metiendo en el proceso. Cuando se lo dije al grower, pues no me creía. No, pero es que yo lo tengo programado. Resulta que el sistema de riego estaba mal programado. No habían cambiado el horario. Y eso fue todo el problema que tuvieron. Uh-huh. Ahora bien, yo creo que este tema es muy importante, que yo siempre lo digo. Los sensores no se calibran, se normalizan. Ajá. Porque una calibración es corregir errores y desviaciones, y significa que tu sensor está cumpliendo con un patrón. Ajá. Tener un sensor calibrado es muy costoso. Ajá. Y realmente, pues sí te sirve para darte una idea, pero si un sensor está normalizado y tienen mediciones comparables o sea, pueden ser independientes y puede tener un dato que te sirva, no lo tienes que estar calibrando todos los días. Ajá. No te sirve que esté calibrado porque a veces te tiene que dar una tendencia. No tienes que estar buscando un dato detallado. Mucha gente se pelea, es que no me está midiendo bien tu sensor, está 10%, 20% diferente. No, está en una tendencia. Se puede calibrar y debes de hacerlo, pero la tendencia ya está. Se podría corregir ya cuando hagas el análisis de datos. Ajá. Ajá. Bueno, y por último, que me parece muy interesante platicarlo, el uso de inteligencia artificial. Normalmente, bueno, el uso de inteligencia, debes de seleccionar bien todos los criterios de tu sensor, ¿no? O sea, de cómo está, de precisión, la resolución, el rango, todo lo que requieres, el consumo de energía, integración con otros sistemas, el costo que ya tienes todo tu proyecto, ¿no? Y necesitas analizar esos datos. A veces sí hay gente que lo sabe, lo ve, lo maneja muy bien, pero no es tan sencillo a veces y requerirías automatizarlo. Bueno, aquí pongo el caso de ChatGPT, ¿no? ChatGPT, pues las palabras son muy sencillas, las iniciales, ¿no? Es generativo, preentrenado, y el transformer, que es el algoritmo, un transformer,
Pero la parte más importante de nosotros es el que esté preentrenado. Si un sistema está bien preentrenado, significa que tiene suficiente información y lo puedes meter a un sistema, ya sea a otro sistema de Gemini, a un RAG, un sistema dedicado para el manejo de tecnología, y esto puede ser muy útil para poder tener una buena resolución. Ajá. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un cultivo de frambuesa en un invernadero. Esto me pareció muy interesante. Pusimos los sensores y me entregó muchos datos. Ajá. Y tenía muchos datos y además no eran, eran pocas variables. Ajá. En este caso era la planta de frambuesa en un invernadero in vitro, etcétera. Pusimos 2 sensores, ahorita se los enseño, con humedad de temperatura, y el objetivo principal era saber si la plántula estaba en condiciones estables y cuánto puede estar en riesgo, porque abajo de 8 grados la plántula puede sufrir daño y crece menos. Aquí lo importante es que tengan plántulas sanas, ¿no? Y que, pues, perdón, es 10 grados. Si está abajo de 10 grados puede provocar problemas y que la planta tenga una buena evapotranspiración para crecimiento, sobre todo cuando son plántulas chiquitas, que estén creciendo constantemente para que se hagan lo más rápido posible. Le metimos la información a un sistema RAG y hizo esta correlación de datos. Aquí metimos la cantidad de luz que recibía por día, la cantidad de agua, el par, la temperatura, humedad. El par es la radiación fotosintéticamente activa, es la cantidad de luz que la planta recibe para hacer fotosíntesis. Ajá. Y le metimos la humedad del suelo, la conductividad de poro, que es una conductividad específica para ver cuánto la planta está absorbiendo, temperatura de suelo, temperatura la temperatura de rocío, y uno de los puntos más importantes, el BPD, el déficit de presión de vapor. Esto es en qué condiciones la planta está para poder hacer evapotranspiración en el sistema. Y nos obtuvo todos estos datos, lo pusimos con un modelo ARIMA de datos reales para ver cómo estaba funcionando y nos entregó este resultado. Perdón. Aquí nos dice exactamente cuánto tiempo estuvo, cuál temperatura máxima, temperatura media, qué densidad de luz tuvo, cuál fue la humedad promedio del día, etcétera, y cuál es la tendencia, qué tendencia tuvo el sistema. Y ya pudimos adaptar y tomar decisiones, supimos cuánto tiempo la planta pudo haber estado en condiciones adecuadas para crecimiento y se hicieron ajustes en el invernadero. En este caso, se justificó la compra de calentadores para que la planta creciera más rápido y poder tener una mejor evapotranspiración. Ajá. ¿Ok? Y bueno, aquí vemos aquí les digo nuestros sensores. De sensores hay N cantidad de sensores, N cantidad de soluciones. Hacemos un buen análisis de datos, de parámetros medidos, datos históricos y recomendaciones, etcétera, para poder saber qué está pasando, ¿no? Y qué podemos mejorar. Y bueno, les voy a enseñar un poco de lo que, pues, en general, qué es lo que se puede ver con un sensor. Aquí tengo este es un cultivo de aguacate, que está aquí en Tuxpan, en Tuxpan, Jalisco, en el cual vemos en tiempo real, por ejemplo, el día de hoy fue interesante verlo porque hicieron un riego. Ya estos sensores ya tienen 15 días instalados. Ajá. Voy a hacer un poquito más amplia la búsqueda. Desde que los pusimos aquí, primero se hizo un riego para ver cuál era la capacidad de campo. Llegamos y aquí ya están ajustando el riego porque se dan cuenta que está el sensor, el aguacate está sufriendo estrés hídrico. Estaba teniendo poca agua disponible y pues obviamente el productor quiere producir más. Aquí vemos la temperatura del suelo, más o menos estable, tiene buena retención de humedad y temperatura. Aquí vimos la cantidad de nutriente que le está llegando a la raíz. Por ejemplo, aquí les voy a poner lo que pasó hoy. Cuando hicieron el riego, se movió el solvente, el fertilizante, que era superior, de manera superior, pero bajó. Esto quiere decir que se drenó todo el fertilizante. Esos son los resultados del día de hoy. Ajá. Y aquí les voy a enseñar otro sensor. Este sensor es uno que tengo acá. A ver si lo alcanzamos a ver. Este sensor es muy interesante porque es un sensor que mide estrés en planta. Este sensor mide temperatura, humedad. Bueno, aquí mide radiación solar. Ajá. Mide temperatura, humedad y atmosférica. Y tiene este sensor, que es un termómetro dirigido, de aquí, para ponerlo sobre la hoja. Sobre la hoja tú puedes detectar qué temperatura tiene
y saber el BPD, el déficit de presión de vapor que tiene la planta. Normalmente, a ver si lo alcanzamos a ver aquí, se alcanza a ver aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos la temperatura de la hoja y la temperatura del aire. La temperatura de la hoja siempre tiene que estar abajo. Ajá. Eso quiere decir que la planta tiene los estomas abiertos. Ajá. Aquí tengo una planta, es donde lo tenía puesto el sensor y si se dan cuenta, pues iba aumentando la temperatura atmosférica, pero yo tengo aquí forma de saber que la planta está haciendo buena fotosíntesis. Si pongo el BPD del aire, aquí se ve. O sea, estamos en correcta relación. Y también puedo saber, bueno, en este caso, como lo tengo aquí en la oficina, pues no se ve mucha radiación solar, ¿no? O sea, aquí. Y en general, pues el sensor puede ver esto. Si lo vemos en tema de mapa, estos son los datos que les digo. Ajá. Y este sensor, pues te da mucho posibilidades de saber si la planta está estresada o no. Ajá. ¿Sí? Ok. Pues, Vic, más o menos hasta llegar les voy a poner mis datos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren ver algo más? Pues una llamada, y aquí platicamos al respecto. Y les Muchas dejo ahí mis gracias, datos Tonatiu. por si Este, quieren aprender un poco más. la Sí, Vic. información que presentaste, digo, ahí está la relevancia de cómo los datos ya interconectados pues generan el principio de la agricultura 5.0. Ujú, Esto pues también es un concepto que empecé a ver en algunos artículos en Japón, ujú, que también se centran en el humano, ¿no? O sea, ujú. cómo estos datos van a ayudar a generar mejores condiciones, sí Ajá, comerciales, pero también en los entornos donde se desarrollan los cultivos, pues ujú. van a poder generar mejores condiciones de vida. Eh, Veo también aquí una gran relevancia en todos los elementos que presentas, porque al momento de querer decir, oye, sí, tengo 10 15 herramientas de tecnologías exponenciales, ¿no? Ujú, Pero ¿cuáles son las correctas que debo de meter en mi cultivo? Y lo mencionaste desde el principio. No sé si en el agave se deba meter por las condiciones de que es una planta con metabolismo ácido crasuláceo, que no tienes que estarte preocupando tanto por el tema del agua. ujú. Sin embargo, hay condiciones de cambio que sí te van a afectar. Si tienes estás en tu plantación en un valle y no tienes tu estación meteorológica, puede que del otro lado del valle no llueva, pero si llueve acá y se te encharca, pues ya ahí tienes un problema, ¿no? Sí, ahí yo le voy más a una solución, por ejemplo, de tipo satelital, bien hecha, ¿no? Pero donde creo que sí sería muy importante que lo tuvieran mínimo en los viveros. Por ejemplo, el periodo de cuando están plantando los primeros días, que mínimo sepan bien las microcondiciones del sitio, porque muchas veces es cuando las plantas más están sufriendo, Vic. Esa parte es bien importante. Cuando sacan los hijuelos, cuando hacen siembra, es bien importante saber que la planta no está sufriendo. Podría verse tomar los datos de humedad de manera semanal, eso sería muy interesante, diario, por ejemplo. Sí sería bueno poner un sensor, a lo mejor no es tan caro, para saber que estás regando adecuadamente y que tengas lo necesario. A mí, tío, me sorprende mucho el tema esto del aguacate porque ni me pelaban al principio y ahorita ya tomaron decisiones drásticas sobre el cultivo. Bien interesante, porque se dieron cuenta que estaba bien estresado. Ay, es que también ahí viene justamente lo que mencionas de un buen monitoreo satelital. Uno Ujú, de los próximos conferencistas desarrolló una herramienta para detectar las áreas donde hay cambio de cobertura vegetal y ujú, de manera automática pues genera denuncias ante la Procuraduría Medioambiental acá de Michoacán, ¿no? Entonces, no es solamente, esto es por el tema de que muchas plantaciones están fuera de norma, llegaron, deforestaron, hicieron un gran daño ambiental y pues el irlos a buscar y todo eso, pues no aparecen los dueños, pero con las imágenes satelitales y estos modelos que podemos adquirir desde distintas capas de datos y ujú. darlos en inteligencia artificial, pues sí nos da la oportunidad de poder desarrollar estas soluciones. Entonces, pues sí, viene concatenado con lo que viene en la siguiente, Sí, bueno, esta la otra conferencia. ok. Pues gracias, Vic. No sé si hay alguna pregunta, creo que no. Todo bien, ¿no? Tranquilo. Amigos, pues pregunten, ahí están los comentarios, está el tema también del grupo de WhatsApp, nos pueden preguntar sin ningún tema. ¿Algo más que quieras agregar, Tonatiuh?
No, pues gracias, digo, pero el tema, como les comentaba, a mí lo más importante que se me hace en este caso pensar como finalmente tenemos que empezar con la digitalización. Ya hay soluciones, como tú dices, para el agave muy específicas y muy buenas, y sobre todo de que pensemos para dónde va. Si, por ejemplo, donde yo creo que sí viene importante el tema de centralización es cuando sean cultivos híbridos, o sea, que tengas agave y algo más. ¿Ah? Si tienes aguacate, si tienes, si vas a meter eh, jitomate o vas a meter o una hortaliza dentro del mismo cultivo, que es la idea, sería fundamental tener un gemelo digital, ¿no? O sea, saber para dónde va la cosa. Uh-huh. Es correcto, y en las conferencias anteriores pues han hablado de esos gemelos digitales, pero se habló de una manera muy superficial. La intención pues es poder reconstruir estos gemelos con sensores ya específicos. Ahorita pues tú ya hablaste sobre qué tipo de elementos se pueden aplicar, ¿no? ¿Qué sensores, cómo podemos sacar interrelaciones entre unos con otros y hacer un análisis multicriterio de las variables que tenemos. Esto, pues, obviamente, pues, hay que tener, por un lado, la infraestructura para medir, el segundo, la infraestructura para almacenar y tercera, el algoritmo para procesar, y pues aquí Tonatiuh les puede ayudar con todo ello. Sí, y también el tema bien importante es seleccionar y saber dónde colocar. Son un sensor, saberlo colocar y qué sensor y dónde colocarlo es muy bueno, ¿no? Y sobre todo, ¿qué vas a analizar? Y a lo mejor puede ser, a mí me sorprende que no son sistemas tan complejos, ¿no? O sea, la medición en el agro, pero sí son muy importantes que tengamos el uso eficiente de la información. Uh-huh. Es correcto. Okay. No, si no hay preguntas, pues muchas gracias, Tonatiuh. Ok, perfecto. Gracias a ti, Vic. Hasta luego. Aquí ando. Vale, ya estás. Bye. Oigan, pues ahora viene una presentación